¿Cómo ahorrar si ganas poco dinero? 7 hábitos superpoderosos. En un mundo donde la estabilidad financiera es un objetivo clave, aprender a ahorrar, sin importar los ingresos disponibles, se convierte en un paso esencial hacia un futuro más seguro y próspero. En este contexto, exploraremos estrategias prácticas, actitudes y enfoques psicológicos que pueden ayudar a personas con pocos ingresos a dar sus primeros pasos hacia el ahorro y la independencia financiera. Tienes que tener claro que quien gana poco tienes metas de ahorro diferentes a quien gana mucho. Claro, hay que empezar firme y seguro, o sea, poco a poco. Primer punto. ¿Cómo puede empezar a ahorrar una persona que tiene pocos ingresos económicos? Comenzar a ahorrar con ingresos limitados puede ser un desafío, pero tienes que saber que sí es posible ahorrar. Empezar con pequeñas cantidades, automatizar los ahorros mediante transferencias automáticas y establecer metas realistas son pasos iniciales muy efectivos. Si no puedes ahorrar $100 o euros al mes, intenta con $10 o euros al mes, pero lo importante es empezar y ser constante a corto, mediano y largo plazo para tener éxito, y recuerda que el ahorro es un estilo de vida que tienes que utilizar para el resto de tu vida y de esa manera puedas aprovechar las oportunidades de inversión que se te presente en una crisis económica y multipliques tu dinero más rápidamente y más fácilmente. Segundo punto. ¿Qué actitudes y aptitudes debe adoptar una persona para empezar a ahorrar? La disciplina, la paciencia y la determinación son actitudes cruciales para empezar a ahorrar. También es importante ser consciente de los gastos, identificar áreas donde se pueden hacer recortes y mantener una mentalidad orientada hacia el ahorro. Tercer punto. ¿Cuáles son los principales métodos para ahorrar que existen en el mundo? Los métodos más comunes para ahorrar incluyen la cuenta de ahorros tradicional, cuentas de ahorro de alto rendimiento, certificados de depósito, inversiones en bonos y acciones, y fondos de inversión indexados. Cuarto punto. En un país con crisis económica como España, ¿qué estrategia para ahorrar se adaptaría mejor a una persona con pocos ingresos económicos? En tiempos de crisis económica, es esencial priorizar el ahorro de emergencia. Mantener una parte de los ingresos en una cuenta de ahorros líquida puede proporcionar seguridad ante imprevistos y evitar endeudamientos costosos. Quinto punto. En un país en vías de desarrollo como América Latina, ¿qué estrategia para ahorrar se adaptaría mejor a una persona con pocos ingresos económicos? En países en vías de desarrollo, la microinversión y el ahorro colectivo pueden ser eficaces. Formar parte de grupos de ahorro comunitario o utilizar aplicaciones que permitan pequeñas inversiones puede facilitar el ahorro gradual. Sexto punto. En un país como Estados Unidos de América, ¿qué estrategia para ahorrar se adaptaría mejor a una persona con pocos ingresos económicos? En EU, aprovechar programas de ahorro para la jubilación, como cuentas individuales de jubilación e IRA, y explorar opciones de inversión de bajo costo como fondos indexados puede ser beneficioso para personas con ingresos limitados. Séptimo punto. Desde el punto de vista psicológico, una persona de bajos recursos económicos, principalmente, ¿qué actitudes negativas acerca del dinero debe dejar de aplicar? Una persona con bajos recursos debe abandonar la creencia de que el ahorro es imposible debido a sus circunstancias. Cambiar la mentalidad de escasez a una mentalidad de oportunidad puede marcar la diferencia en su capacidad para ahorrar. Si te está gustando o pareciendo interesante este vídeo, te pedimos por favor un like, que te suscribas al canal y comentes para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Continuamos. Octavo punto. Desde el punto de vista psicológico, una persona de clase media-baja, principalmente, ¿qué actitudes negativas acerca del dinero debe dejar de aplicar? Es importante dejar de compararse con otros y evitar los gastos impulsivos. La planificación financiera y la gratificación retrasada son claves para superar las actitudes negativas hacia el dinero. Tienes que saber que antes de empezar a ahorrar, tu primer objetivo tiene que ser pagar las deudas lo más antes posible, porque de esta manera, al ir saliendo de las deudas, te va a ir quedando más dinero para ti para ahorrar e invertir con el tiempo. Noveno punto. Si una persona es socioeconómicamente pobre, ¿con qué porcentaje se le recomienda empezar a ahorrar? Para aquellos en una situación económica difícil, incluso comenzar con un pequeño porcentaje, como el 5% de los ingresos, puede hacer una diferencia significativa a largo plazo. Si tú ves que con el 5% no puedes, intenta con un 3% o 1%, pero lo principal es empezar como sea a ahorrar teniendo previamente una meta clara para que necesitas ahorrar y con un tiempo definido bien marcado que se tiene que cumplir según tu situación en particular. Décimo punto. Si una persona de clase socioeconómica media-baja, ¿con qué porcentaje se le recomienda empezar a ahorrar? Quienes están en la clase media-baja pueden aspirar a ahorrar alrededor del 10% de sus ingresos.
A medida que las circunstancias mejoren, este porcentaje puede aumentar gradualmente. 11º punto. ¿Por qué es importante adoptar el ahorro como un hábito y un estilo de vida permanente? Te sirve para ir acostumbrándose al ahorro desde montos muy pequeños cuando ganes poco dinero y para que cuando ganes más dinero puedas ahorrar más, o sea, es importante saber manejar poco dinero para saber manejar mucho dinero también. 12º punto. ¿A partir de qué edad se recomienda empezar a ahorrar? La edad ideal para comenzar a ahorrar es lo más temprano posible. Los hábitos de ahorro inculcados desde la infancia pueden tener un impacto duradero en la salud financiera. Si tú eres joven aún, te debes ayudar por un mentor o buscar un modelo o guía de éxito a seguir y educándote un poco más acerca del valor del dinero y sus beneficios. El dinero no es bueno ni malo, según en qué manos esté será útil o perjudicial para ti y para tu entorno. Y si eres un adulto ya, nunca, pero nunca es tarde para empezar el cambio, recuerda, que tú puedes hacerlo. Planifica, escribe y edúcate siempre que puedas aprovechando tu tiempo para ti y tu familia y no tendrás posibilidad a fracasar. Aunque el fracaso es una experiencia más y una oportunidad de un nuevo comienzo, aprovéchalo y disfrútalo. 13º punto. ¿Es posible que un adolescente o un estudiante con pocos recursos económicos pueda ahorrar? Sí, es posible. Los adolescentes y estudiantes pueden empezar con pequeñas cantidades y enfocarse en objetivos a corto, mediano y largo plazo. Aprender sobre el manejo financiero desde temprano puede establecer bases sólidas. 14º punto. Estrategia básica de ahorro. Te mostramos algunas estrategias básicas que tienes que cumplir, por lo menos, para poder ahorrar rápidamente. 1. Adquirir el hábito de ahorrar, aplicando la regla de pagar a uno mismo primero, por ejemplo el 10% para el ahorro y si no puedes porque ganas poco, se puede empezar desde el 1%. 2. No gastar en gastos hormigas, o sea son cosas innecesarias como en aquellos gastos cotidianos como un café, chicles, cigarrillos, un taxi, etc. 3. Revisa tus hábitos, fumar, jugos de azar, ver TV o redes sociales. 4. Crear el hábito del ahorro, cortar gastos innecesarios. 5. Crear confianza en ti mismo. 6. Tener deseos de superarte. 7. Tener y establecer metas claras y bien definidas en el tiempo. 8. Proyección de aumentar siempre tus ingresos en un 10% en 45 días, por ejemplo. 9. Si ganas poco que no sea una desmotivación sino una motivación para ganar más. 15º punto. Método de ahorro chino. Este método está teniendo mucho éxito en Asia. Si lo aplicas correctamente de seguro que tendrás éxito en tus planes y metas. 1. Comprar todo al contado. Si no puedes pagarlo al contado no lo compres, se puede ahorrar en intereses bancarios relacionado al préstamo. 2. No sacar tarjetas de crédito, préstamos, etc. ¿Pagar interés es quemar el dinero? 3. Negociar y renegociar los precios de los productos que compres, intentarlo en lo posible, por ejemplo al comprar autos de segunda mano, casa, departamento, etc. 4. Buscar descuentos por pronto pago, por ejemplo en pólizas, comprar cualquier producto por el año completo como suscripciones, etc. 5. Comprar barato y poco frecuente, por ejemplo marcas blancas en supermercados. No comprar celulares todos los años, etc. Conclusión. El ahorro no es exclusivo de aquellos con ingresos altos, es una habilidad que todos pueden cultivar. Con una combinación de actitudes positivas, disciplina y enfoque en objetivos realistas, personas de todos los niveles económicos pueden dar los primeros pasos hacia la independencia financiera. Recordemos que el ahorro es una inversión en nuestro propio futuro y bienestar económico para ti y tu familia. Si te ha gustado este vídeo, te pedimos por favor un like, que te suscribas al canal y comentes para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Gracias.